Buenos días, bienvenidos a este webinar que organizamos desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pero específicamente desde la Comisión de Autónomos del Colegio, junto con la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Hoy vamos a analizar el nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos netos, que va a entrar en vigor en enero de 2023 y que, según nuestra estimación, va a afectar al menos a 2.800 colegiados autónomos, que es el 11% del total de nuestros colegiados. Quiero felicitar a ATA, que junto con otros agentes sociales, desde luego, han influido, por lo menos en la negociación, para materializar este nuevo sistema de cotización, ¿no? Agradecemos a los ponentes que hoy nos van a acompañar, como José Luis Perea, secretario general de ATA, a Laura Venegas, asesora jurídica de esta asociación tan relevante, que nos van a exponer pues, las características y los aspectos técnicos de este nuevo sistema de cotización. Agradezco muy especialmente a José de Oña, vocal de la Junta de Gobierno y presidente de la Comisión de Autónomos del Colegio, y a los demás miembros de la comisión la organización de esta jornada, que entiendo es muy necesaria, y al trabajo que vienen durante todo este tiempo realizando. Esta es la primera vez que una Junta de Gobierno de nuestro colegio incorpora a sus comisiones una enfocada a impulsar y defender los intereses de los compañeros acogidos al régimen de autónomos, y muestra nuestro compromiso con este colectivo que es tan importante y que conforma nuestro colegio. A través de un estudio de ATA elaborado el pasado septiembre, sabemos que se estima que en 2022 la actividad del 47% de los autónomos ha descendido y a casi 9 de cada 10 se les ha incrementado los gastos que tienen para realizar su actividad. Tras esta compleja situación atravesada por los autónomos durante la pandemia, aparece ahora esta sombra de incertidumbre económica, marcada por una elevada inflación que afecta, entre otros, a los costes de las materias primas, la energía y los carburantes. En esta coyuntura que atravesamos se enmarca el nuevo sistema de cotización por ingresos para los autónomos, que se aprobó por Real Decreto el pasado julio y que afecta a más de 3 millones de trabajadores con este régimen que hay en España. Entendemos que este sistema mejora, en parte, la protección social, da cobertura, desde luego, a situaciones de cese de actividad o incluso de caída de trabajo. Y por eso es necesario analizar y difundir estos detalles, como vamos a hacer en esta jornada. En el colegio estamos tomando medidas para apoyar a los ingenieros de caminos, canales y puertos acogidos al régimen de trabajadores autónomos. Y es un placer, de luego, anunciaros que en la Junta de Gobierno hemos aprobado una tarifa especial de visado para colegiados autónomos y micropymes con menos de 10 trabajadores en la plantilla y que estén participadas al menos por el 50% de profesionales colegiados. Los colegiados o empresas que se quieran adherir a esta opción lo pueden solicitar a la demarcación correspondiente a la que pertenezcan, y esta lo va a trasladar a la Secretaría General de Colegio. También es un placer comunicaros que hemos aprobado la creación de un nuevo premio de la Fundación Caminos que reconocerá el trabajo de un colegiado autónomo destacado. Ya está cerrada la convocatoria para este año, pero os animo a que presentéis a la convocatoria del próximo año 2023. Como sabéis, estos galardones los entregaremos el 12 de mayo de 2023 en la gala que celebramos en el Teatro Real, y desde luego ya es un placer invitaros a todos a que asistáis. En este colegio, estamos decididos a fortalecer e impulsar la actividad de nuestros compañeros autónomos colegiados que necesiten nuestro apoyo. Agradezco de nuevo a ATA su participación en esta jornada y quisiera que, con nuestro mayor espíritu de colaboración, esta sesión sea el inicio de una fructífera relación que beneficie a los ingenieros de caminos, canales y puertos autónomos y, desde luego, a la sociedad española en general. Muchas gracias a todos. Espero que esta jornada sea del interés que parece que ha suscitado. Y también ya doy la palabra a José de Oña, que va a conducir y moderar el webinar. Así que adelante, Pepe, cuando quieras. No se te oye, Pepe. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos.
En primer lugar, bueno, ya ha comentado el presidente que efectivamente es la primera vez que se constituye una comisión de autónomos en la Junta de Gobierno, cosa que es un aspecto que quería destacar en primer lugar y, de hecho, fruto pues, de estas, del interés que esta Junta de Gobierno está poniendo en los autónomos, pues es por lo que surgen este tipo de acciones como el webinar este en particular. Antes de la presentación me gustaría, en primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a todos los que estáis conectados, que por lo que estoy viendo en el monitor, pues estamos ya en una cifra de 139 personas, lo cual indica el interés que ha suscitado la jornada y que desde la comisión hemos entendido que efectivamente pues era relevante, puesto que por lo que habíamos comentado entre los propios compañeros, pues se han generado muchas dudas en relación a cómo va a funcionar este nuevo sistema de cotización por ingresos para autónomos. En segundo lugar, también me gustaría, por supuesto, felicitar o agradecer en este caso a la ATA el que haya tenido a bien el poder informarnos sobre este nuevo sistema, que de hecho, bueno, pues creemos que es positivo. En tercer lugar, me gustaría en particular felicitar o agradecer en este caso a Isidro Zapata, que es el colegiado o compañero de la asociación de la Comisión de Autónomos, que ha sido un poco el partícipe y el que ha estado organizando todo este webinar, y también, por supuesto, a la gente del colegio y de comunicación que también lo están haciendo posible. Bueno, sin entretenerme más, pasamos directamente, digamos, a lo que es el objeto de la jornada, que, como bien sabéis, pues es hablar del nuevo sistema de cotización para los autónomos, y en este caso, pues doy la palabra en primer lugar al secretario general del ATA, José Luis Perea, que es el que nos va a empezar a informar de cómo consiste el nuevo sistema de cotización. José Luis, cuando quieras. No se oye. No, creo que tienes que activar en pantalla el sonido, si no... Ahora. Sí. ¿Ahora se me escucha? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Te escuchamos. Perfecto, pues reitero mi agradecimiento por habernos acogido en vuestra casa, en vuestras magníficas instalaciones. Muchas gracias, presidente, muchas gracias también, José Oña, y como no, a Isidro Zapata, que también ha tenido interés en que estemos aquí, hablando de algo que yo sé que evidentemente, pues bueno, os trae sin sueño a muchísimos de los autónomos, casi 3.000 autónomos, ¿no?, que son colegiados, que son ingenieros, y que evidentemente pues tienen muchísimas dudas. Vamos a ver las posibles, la capacidad que tenemos para resolver esas dudas, porque entre otras cosas tenemos que deciros que, bueno, pues creemos que en unos 15 días, 3 semanas, bueno, pues se efectuará o se publicará el desarrollo reglamentario de este nuevo sistema, y que lógicamente, bueno, pues nos abrimos a tener una nueva sesión si hace falta y es necesario, pero es un sistema que, como ya bien ha dicho el presidente, entrará en vigor el 1 de enero, es un sistema que hemos negociado para 3 años, frente a lo que quería el gobierno, que quería 9 años de sistema en una primera fase. Nosotros queríamos pulsar cómo va a ir este sistema. Por tanto, en el año 25 haremos un nuevo estudio, un nuevo análisis de cómo está funcionando, de cómo van las prestaciones, de cómo van las cotizaciones. Deciros que es un sistema, o lo que pretendemos también en el webinar es despejaros algunas dudas y quizás muchos miedos que tengáis muchísimos autónomos, que yo creo que son infundados, y vamos a intentar, lógicamente, explicaros con la mayor detenimiento técnico y con los conocimientos que tenemos, como digo, a expensas de que se desarrolle reglamentariamente, bueno, pues lo que hemos negociado, ¿no? Deciros que esto no es algo que nosotros hemos promovido, sino que es un mandato institucional, un mandato de la Comisión del Pacto de Toledo, que instó al Gobierno a negociar en el ámbito del diálogo social pues un sistema de cotización para autónomos por ingreso, algo que en España venía siendo una anomalía si bueno, pues miramos el resto del sistema de cotización de los países europeos, donde sí se tienen en cuenta, lógicamente, los ingresos a la hora de cotizar. Por tanto, como he dicho antes, es un mandato institucional, y es un mandato que nosotros hemos intentado acomodar un sistema a la realidad que tiene el trabajador autónomo, realidad que ha descrito muy bien vuestro presidente Miguel Ángel, porque evidentemente estamos pasando por una situación bastante complicada,
bueno, pues el hecho del incremento de los costes energéticos, de las materias primas, pues lógicamente hacen que el trabajo sea más complicado para los trabajadores autónomos, pero este sistema se adecua bien también a esta situación, porque al final es un sistema que establece una cotización en función de unos rendimientos, y ya Laura explicará la fórmula que establece el sistema para determinar esos rendimientos netos, pero evidentemente si ganamos menos tendremos o podremos cotizar menos. Como he dicho antes, es un sistema, bueno, pues hemos estado negociando prácticamente un año. Nosotros hemos devuelto al Gobierno casi 13 propuestas, de las que nos hicieron desde enero del año pasado, y nos hemos quedado con la que creemos que, como he dicho, se amolda más a la situación de los autónomos y que no tiene un régimen confiscatorio como tenían las propuestas iniciales. Es un sistema al cual, bueno, pues se le achaca, por ejemplo, que acabamos con la libertad de elección de cotización, y es cierto, porque en función de nuestros rendimientos netos tendremos que cotizar entre una base máxima y una base mínima, pero en una epígrafe, en una tabla concreta, en un espacio económico concreto. Pero es cierto también que el 85% de los autónomos en los 25 últimos años cotizaba por la base mínima, es decir, con independencia de su ingreso habían elegido la base mínima, con lo cual capacidad de elección pues no era tal, ¿no? También deciros que este sistema acaba con una de las dificultades que más o una de las reivindicaciones que más nos hacían los autónomos, sobre todo los de mayor edad, que eran los mayores de 47 años, porque el sistema por fin acaba con el tope de las bases, es decir, las bases para los autónomos mayores de 47 años, como sabéis, estaban topadas, y los autónomos quieren prepararse una buena jubilación. Lógicamente, bueno, pues con el sistema se destopan las bases de cotización, por tanto, los autónomos mayores de 47 años, que es prácticamente el 50% del colectivo, pues podrán cotizar más. También con aquellos autónomos que pues tenían menores ingresos, había muchísimos, hay casi 1 millón de autónomos cuyos rendimientos están por debajo del salario mínimo interprofesional, y sin embargo se veían obligados a cotizar por una base de cotización en torno a 11.000 y pico euros, aunque sus ingresos estaban en torno a 7.500, es decir, también el sistema aborda este tema con cotizaciones inferiores. También mucha gente dice que vamos a cotizar más. Bueno, pues yo voy a intentar aclarar algunos puntos en este sentido, porque no es cierto, es decir, vamos desde nuestro punto de vista, prácticamente 3 de cada 4 autónomos van a cotizar lo mismo que venían cotizando o menos, y solamente 1/3 de los autónomos, o 1 de cada 4, va a cotizar algo más, no más, o no las cuotas que nos proponía al inicio el Gobierno, que eran cuotas de casi 1.300 euros, que a nosotros lógicamente nos parecía una barbaridad. Para que tengáis una idea, se establece un límite económico, y es de 20.400 euros netos para los trabajadores que son personas físicas y 25.000 euros para los autónomos que son societarios, de manera que a partir de ahí sí empezamos a cotizar algo más, pero de ahí hacia abajo cotizaremos lo mismo o menos, ¿no? Y por daros algún dato, bueno, pues datos de la agencia tributaria, no son datos nuestros, son datos de la agencia tributaria de los últimos 3 años, la cotización media de los autónomos que estaban en estimación directa era de 17.700 euros, los que estaban en módulo, la cotización media era en torno a 11.000, y los que estaban en sociedad, pues la cotización media anual estaba en 15.400 euros. Por tanto, con los datos medios de la agencia tributaria, evidentemente, y con el dato que yo he dado al inicio de esos 20.400 euros para los autónomos personas físicas y los de 25.000 euros para los autónomos societarios, pues lógicamente cotizarán menos. Es decir, al final habrá un 75% de autónomos que coticen lo mismo o menos, 25% cotizarán aproximadamente lo mismo, y en torno pues, a un 40 y pico por ciento cotizarán menos, y hay un 25% de autónomos que sí van a cotizar más, pero van a cotizar razonablemente, en el peor de los casos, para aquellos autónomos que tienen unos ingresos más altos, por ejemplo, en torno a 6.000 euros netos mes, pues la cuota estará en torno a 590 euros, algo que para nosotros nos parecía razonable, y sobre todo por el contexto económico pues que estamos viviendo, donde, bueno, pues sabéis también que el consumo es muy subjetivo, y la gente, cuando tiene incertidumbre económica, pues se dejan de construir, se dejan de hacer obras, se dejan de hacer inversiones, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, además de este tema económico, también era importante que el sistema incluyera o mejorara las magníficas prestaciones que tiene el RETA. Es decir, al día de hoy los autónomos tenemos, menos la jubilación parcial, tenemos los mismos derechos que un trabajador asalariado.
Es decir, podemos ponernos enfermos, tenemos el accidente de trabajo cubierto, la formación, la maternidad, la paternidad, el cuidado de hijos. Es decir, nuestro régimen de protección social del RETA es el mejor régimen que existe en Europa. Solo deciros que Luxemburgo tiene algo parecido, pero muchísima diferencia con el resto de los países. Algunos, claro, sí pagan menos, pero por ejemplo en Alemania la sanidad te la pagas tú. Es decir, hay cuestiones que son importantes y que tenemos que poner en valor. Bueno, pues como digo, para nosotros era muy importante el hecho de que se reforzara las prestaciones que tenemos en este nuevo sistema y deciros, bueno, empezando por la tarifa plana, que para nosotros es fundamental, sobre todo pues porque sabéis como autónomos que el arranque cuesta muchísimo trabajo, los primeros años son de difícil. Bueno, pues con este sistema, aunque no se llame tarifa plana, se va a mantener lo que se llama una cuota reducida. No vamos a pagar los 69 euros que pagábamos de tarifa plana, sino que vamos a pagar 80 euros durante el primer año, pero también vamos a poder tener opción a un segundo año de cuota reducida cuando nuestros ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y esto ocurre prácticamente en el 80% de los nuevos emprendedores, ¿no? Por tanto, era importante mantener esa tarifa plana o esa cuota reducida, como llama ahora, y lógicamente para nosotros era importante. Pero también se introducen con el sistema nuevas prestaciones, por ejemplo, el cuidado de hijos cuando desgraciadamente estos hijos nuestros pues tienen una enfermedad larga y tenemos que estar pues cuidándolos y no podemos estar trabajando, ¿no? Bueno, pues aquí se establecen bonificaciones de hasta el 75% en la base de cotización y lógicamente durante el tiempo que dure la enfermedad. Para nosotros también la mujer autónoma es fundamental, el papel de la mujer autónoma, y ya os digo que es verdad que la mujer está acudiendo o está afiliándose en el RETA con una importancia sustancial. Prácticamente en muchas comunidades autónomas ya la mitad de los autónomos son mujeres. Bueno, pues es importante tener una protección especial a la mujer y por tanto se ha establecido que aquellas autónomas que tengan que cesar su actividad pues, por maternidad, pues tengan la posibilidad de tener una reducción del 75% de la base de cotización durante los 2 años siguientes a su incorporación al negocio después de la maternidad. También la pluriactividad se contempla en el sistema. Aquellos autónomos que además son trabajadores por cuenta ajena, bueno, pues se devolverá de oficio, no hace falta solicitarla, el exceso de cotización no hace falta solicitarlo a la administración. Y sobre todo la prestación por cese de actividad, que yo creo que Miguel Ángel también ha hecho referencia a ella. Para nosotros es fundamental. Desgraciadamente fue nuestra prestación estrella, por así decirlo, durante la pandemia porque no podíamos trabajar. Bueno, pues esta prestación se ha reforzado y se ha reforzado en el sentido de que se establecen una serie de circunstancias donde podremos acceder a la prestación de cese de actividad, pero podremos seguir trabajando, es decir, podremos compatibilizar nuestra actividad con esa prestación especial de cese de actividad. Y los casos, que luego lo explicará Laura, pues cuando tenemos que despedir al 60% de nuestra plantilla o cuando las cosas no van bien o cuando tenemos unas deudas de un 150% por encima de los ingresos. Situaciones económicas que vienen sobrevenidas y que, lógicamente, como he dicho, nos va a permitir seguir trabajando y cobrar esta prestación por cese de actividad, o los casos de fuerza mayor, es decir, si al final pues, bueno, los clientes dejan de acudir a mi estudio pues porque el ayuntamiento ha levantado la calle, pues lógicamente son circunstancias de fuerza mayor, o lo que ocurrió con el volcán de La Palma son circunstancias de fuerza mayor que lógicamente van a afectar a nuestros negocios. Pues bueno, son en definitiva y en una descripción de trazo grueso algunas de las singularidades, como he dicho, de este sistema que yo quiero dejar claro, ¿no? Bueno, pues para la mayoría de los autónomos va a suponer pues seguir pagando lo mismo o menos, y para los que tengan que pagar más porque tengan más ingresos, que ya de hecho están cotizando más, la mayoría de ellos, casi el 50% de los autónomos que tienen ingresos por encima de los 72.000 euros netos al año tiene bases más superiores, bueno, pues va a suponer un extra de cotización, pero algo razonable. Estaríamos hablando prácticamente de un 10%. Esto si lo comparamos con un trabajador asalariado, pues la verdad es que está bien. Ha sido, como he dicho, una negociación muy dura, pero bueno, nosotros estábamos en la obligación moral de defender el colectivo e intentar pues que lógicamente este nuevo sistema, que bueno, nos acompasa un poco a la situación que hay en el resto de Europa, pues sea un sistema razonable y sobre todo que tenga en cuenta las circunstancias en las que nos movemos, ¿no? Son circunstancias muy cambiantes, como podemos ver, bueno, son circunstancias de economía global que nos afectan a nuestros negocios y que lógicamente, bueno, pues el sistema puede amoldarse a esta realidad económica. A ver, sí que sin más, le cedo la palabra a mi compañera Laura para que os explique técnicamente el sistema y luego, pues si le parece bien a José, pues abriremos un turno de
preguntas, por si podemos responderlas, responderemos las que podamos y las que no, pues dejaremos también un teléfono 900 o el mail del Consejo para que podáis hacer vuestra consulta y luego en la medida que podamos iremos respondiendo. Así que muchas gracias por vuestra invitación y adelante, Laura. Si me permitís, José Luis, agradecerte en este caso la exposición en primer lugar, por supuesto. Creo que has aclarado muchas de las cosas. Quedamos ahora pendientes de que, por supuesto, Laura Venegas, que decir que es la asesora jurídica de la ATA, es la que nos va a explicar los aspectos más técnicos de esta nueva cotización. Estoy viendo, bueno, ya vamos por 164 participantes. Veo que ya hay gente que está empezando a lanzar preguntas. Por supuesto, ir trasladándolas a la plataforma y, como bien ha dicho José Luis, pues una vez que termine Laura, pues entonces entraremos en el debate coloquio, ¿vale? Muchas gracias a todos. Te doy la palabra, Laura. Hola, buenos días. Lo primero de todo es pediros disculpas, no puedo mantener mi imagen y poner la presentación porque estoy teniendo problemas de conexión, pero bueno, de todas formas voy a explicaros un poco lo que son las líneas generales del nuevo sistema de autónomos sin perder más tiempo. También he puesto en el chat que como vamos un poco regular de tiempo y estoy viendo que el webinar ha sido un éxito y que numerosos colegiados se han conectado, pues plantearos que cualquier duda podéis hacerlas a nuestra asociación y un asesor de ATA se pondrá en contacto con vosotros para resolveros esa duda concreta en un plazo aproximado de 24 a 48 horas. En el chat he puesto el mail, que es ata@ata.es, y bueno, pues los datos que hacen falta para resolverle la duda a ese colegiado. También es importante que señaléis que venís por parte del Consejo, ¿vale? Bueno, voy a compartir la presentación. Vale. Pues pasamos a esta página. Lo que tenemos que tener en cuenta en el nuevo sistema de cotización de autónomos es que hay un dato esencial. Este dato es el rendimiento neto computable. El rendimiento neto computable es el que procede de todas las actividades económicas, empresariales y profesionales ejercidas por el autónomo, ya sea a título individual o como socio integrante de cualquier entidad, durante un ejercicio económico. La pregunta que os estaréis haciendo todos es ¿cómo calculamos ese rendimiento neto computable? Pues al fin y al cabo esto ya lo llevamos haciendo hace tiempo, porque el rendimiento neto computable deriva bastante de las normas del IRPF. Por eso, para determinar el tramo correspondiente de nuestra base de cotización, se van a tener en cuenta las distintas formas de tributación, ya que va a depender mucho de las normas del IRPF. Es decir, ese cálculo del rendimiento neto computable va a depender de si el autónomo es autónomo persona física, diferenciando entre autónomo en estimación directa o autónomo en módulos en estimación objetiva, que no creo que vuestro sector esté incluida esa tributación, o bien si es un autónomo societario, en el cual se incluirían las sociedades, las cooperativas de trabajo asociados y las comunidades de bienes. Para los autónomos personas físicas que tributan en estimación directa, el rendimiento computable vamos a tener en cuenta 3 datos, ¿vale? El primer dato es el rendimiento neto que derive de las actividades profesionales, actividades económicas que se produzcan durante un año natural, menos los gastos deducibles conforme a las normas de IRPF. Como sabéis, conforme a las normas de IRPF, cada sector del colectivo autónomo tiene una serie de gastos. Es decir, es distinto los gastos que se puede deducir un ingeniero de camino que los que se puede, por ejemplo, deducir un agente comercial o los que se puede deducir un fotógrafo. Eso va a seguir exactamente igual que se sigue haciendo con las normas del IRPF. A ese dato primero le vamos a sumar otro segundo dato. Este segundo dato va a ser todas las cuotas de seguridad social que hayamos pagado en el año anterior, ¿vale? Los 12 meses. También aquí le tenemos que sumar todas las aportaciones de la mutualidad alternativa, si la hubiere, que desconozco si en vuestro sector tenéis una mutualidad. Y luego le vamos a restar un tercer dato. Este tercer dato es distinto de los gastos deducibles que os he explicado en el dato A. Consiste en un 7%.
Este 7% es en caso de autónomos personas físicas y serían de gastos de difícil justificación. No confundir con el primero que os he comentado, que son los gastos deducibles conforme a las normas del IRPF. Este tercer dato va a variar en el caso de sociedades. Luego os explicaré un poco por qué. Para el caso de sociedades, pues para el cálculo del rendimiento neto computable vamos a tener en cuenta también 3 datos. El primer dato va a estar compuesto por todos los rendimientos dinerarios, todos los rendimientos en especies que se deriven de la participación en sociedades. ¿Qué se entiende por la participación en sociedades? Pues bien, que se tenga un 33% del capital social o bien un 25% si el autónomo es el administrador de esa sociedad. También se van a tener en cuenta la totalidad de los rendimientos íntegros de trabajo y los rendimientos de capital mobiliario, ya sean dinerarios o ya sean en especie, y por supuesto siempre que sean derivados de la condición de socio. A ese primer dato le vamos a sumar, igual que anteriormente, la cuota de autónomos que hayamos pagado en el año anterior y le vamos a restar, en este caso, por ser sociedades, un 3% de gastos de difícil justificación. Supongo que os estaréis preguntando por qué para las sociedades es un 3% y por qué para el autónomo persona física esos gastos de difícil justificación es un 7%. Pues la razón es bastante lógica. Normalmente en las sociedades se pueden deducir una serie de gastos que el autónomo persona física no se los puede deducir en las normas del IRPF. Por eso se ha intentado pues, que se actúe de una forma más generosa con los gastos de difícil justificación para el autónomo persona física. También me parece importante comentaros lo que aparece en la disposición transitoria primera. Hay una peculiaridad que se recoge en esta disposición para los autónomos societarios y para los autónomos colaboradores. Y es que durante el 2023 el autónomo societario y el autónomo colaborador no pueden elegir una base de cotización que sea inferior a 1.000 euros. Durante el 2024 y 2025, esa base de cotización mínima va a venir establecida por los presupuestos generales del Estado. Y a partir del 2025, la base de cotización mínima va a venir establecida por el grupo 7 de cotización. Como sabéis, esta nueva normativa se establece una serie de tramos y de bases mínimas y máximas de cotización para los próximos 3 años. Esa serie de tramos se tiene que reunir de nuevo a agentes sociales y agentes implicados para ver cómo se va implantando en los próximos restantes años, más allá de los 3 primeros. Entonces, por esa razón es por lo que solamente aparece regulado hasta el 2025. A partir del 2025 aparece ese precepto, pero habrá que ver un poco cómo queda la situación. Vale, pues como reconozco que es un tema un poco árido, creo que la mejor forma es que veamos un ejemplo y así podéis un poco asimilarlo a vuestra situación personal, ¿vale? Manuel es publicista y desarrolla su actividad como publicista autónomo desde un despacho que ha montado en su casa cotizando por la base mínima. Quiere saber cuánto va a tener que pagar como autónomo y nos ha facilitado los siguientes datos para que le hagamos la previsión. Por su trabajo como publicista autónomo ha calculado que ingresa 22.000 euros anuales. También ha tenido en cuenta que colabora como profesor en un máster 2 veces al año, por el cual recibe 1.000 euros al año. Como os he comentado, se tienen en cuenta todos los rendimientos que se tengan de las distintas líneas de actividad. Por lo tanto, es procedente que también se señale que colabora. Por otro lado, tiene unos gastos anuales deducibles de 5.652,74. Para saber en qué tramo de tabla le corresponde, hay que tener en cuenta los ingresos de 22.000 euros por su actividad como publicista autónomo, los 1.000 euros como profesor, en total serían 23.000, que conformarían su rendimiento. Los gastos, como hemos comentado, serían 5.652,74 al año. La cuota de autónomos que venía pagando eran 3.492,74 al año. Y luego un 7% que se puede deducir sin tener que justificar nada, porque en este caso es autónomo persona física. Bueno, pues el cálculo que habría que hacer sería el siguiente.
Tendríamos que tener en cuenta el total de rendimiento, 23.000. A eso se le tendría que quitar los gastos deducibles conforme a las normas del IRPF, que ascenderían a 5.652,74. Se le sumaría el segundo dato que os he comentado, que es la suma de la cuota de autónomos del año anterior, 3.492,74, y luego se le restaría ese 7% de margen de los gastos de difícil justificación. En total, 19.381,20 de rendimiento computable anual. Esto, por supuesto, se tiene que dividir entre 12 meses, lo que arroja el valor fundamental, que es el que nos va a señalar en qué tramo es en el que nos encontramos de cotización, que sería 1.615,10 euros de rendimiento computable mensual. A este valor, a estos 1.615,10, le corresponde el tramo 3. Entonces aquí, pues bueno, va a tener que elegir una base de cotización comprendida entre 960 y 1.700. Si opta por la mínima, tendremos en cuenta los tipos que están en vigor actualmente, pagaría de cuota al mes 291,11. A continuación, os voy a pasar en la tabla que se ha previsto para el año 2023. Esto aparece todo en el decreto. Por un lado aparece la del 2023, por otro lado tenéis también cómo quedaría en el 2024 y en el 2025. Para que entendáis un poco la mecánica del año que viene, vamos a trabajar sobre esta tabla. Como podéis ver, los 1.615 del ejemplo quedarían en el tramo 3, porque el tramo 3 nos dice que acoge los rendimientos que van desde 1.500 a 1.700. Y este tramo lleva aparejado esta base mínima y esta base máxima. Nosotros, aunque este sistema sí que es verdad que rompe un poco con el modelo anterior y que se limite la voluntariedad, no quiere decir que se pierda totalmente. Nosotros dentro del tramo nos podemos mover libremente y elegir la base que nosotros consideremos. Es decir, si nosotros después de aplicar esta formulita nos sale que estamos en el tramo 3, nosotros podemos decidir si cotizamos por 960, por 1.000, por 1.100, por 1.500, por 1.700. O sea, nos podemos ir moviendo un poco a nuestra conveniencia. Obviamente, la base que cojamos va a determinar la cuota de autónomos a pagar. La cuota de autónomos, al fin y al cabo, sale de aplicar el tipo, que bueno, en el 2023 estaríamos hablando de un 30,6% a esa base de cotización que nosotros elijamos. Por lo tanto, sí que se pierde una voluntariedad, pero no toda. Y por supuesto, en función de la base que tengamos, luego cuando tengamos derecho a una serie de prestaciones, pues esa base es la que se nos va a tener en cuenta, como llevaba ocurriendo en el sistema anterior. Pasamos a la siguiente página. Bueno, pues todos los cálculos que os he desglosado, obviamente se tienen que comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, la Tesorería ha creado una aplicación, ¿vale? Esta aplicación se llama Importas y, bueno, pues va a ser nuestro nuevo mejor amigo, ¿vale? Porque vamos a tener que tener una comunicación con ellos, pues, bastante frecuente, a efectos de poder corregir errores en previsiones. Como casi siempre ocurre que una cosa es lo que se prevé y otra cosa es la que sale, y al fin y al cabo este sistema en lo que se basa mucho es en una previsión. Yo preveo que en los próximos 3 meses o en los próximos 6 meses pues voy a tener de rendimiento tal, lo tengo que hacer por adelantado. Pues entonces la tesorería ha previsto que si durante el año los rendimientos netos varían con respecto de la previsión que nosotros hemos hecho, se puede cambiar de tramo hasta 6 veces al año, ¿vale? Aparte de ello, aunque nos den, pues, yo creo que en fin, que 6 veces al año está bastante bien para poder centrar el tiro lo máximo posible, nos pueden ocurrir pues distintas circunstancias que den al traste con nuestros cálculos, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello, si nos equivocáramos de tramo, se ha previsto una regularización de la base de cotización que se va a hacer de forma anual, ¿vale? Es decir, si nos equivocamos de tramo, pues se va a producir, vamos, este cruce de datos se va a producir, nos equivoquemos o no nos equivoquemos. Pero
Al cruzar los datos Tesorería con Hacienda al final del año natural, nos podemos encontrar en dos situaciones. Una de ellas, que la base de cotización elegida sea inferior a la base de cotización correcta, es decir, hemos infracotizado, y entonces en ese caso la administración pública te va a comunicar el importe que tienes que abonar. El pago lo puedes hacer hasta el último día del mes siguiente al mes de la notificación. También te puede ocurrir que la base de cotización elegida sea superior a la base de cotización correcta. Es decir, hemos sobrecotizado. Entonces, en este caso, la administración pública va a devolver ese exceso antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente a la notificación. Obviamente, lo que se va buscando con esto es que el autónomo cada vez vaya centrándose más en hacer unas previsiones correctas y que cuando llegue el momento de la regularización, ni Seguridad Social te tenga que dar a ti, ni tú le tengas que dar a la Seguridad Social, sino que todos los errores se hayan corregido en esas 6 veces al año que te ha permitido la Seguridad Social en cambiar tu tramo para adecuarte a la realidad. Bueno, pues voy a nombraros un poco, porque bueno, de tiempo vamos regular. Voy a nombraros un poco brevemente las prestaciones que han mejorado, ¿vale? Con el nuevo sistema de cotización de la Seguridad Social y algunos cambios que se han producido. Bueno, lo primero de todo es deciros que la tarifa plana ya deja de existir como tarifa plana. Ahora estaríamos hablando de una cuota reducida con una serie de cambios, ¿vale? Igualmente se van a poder, igual que en la tarifa plana, se van a poder beneficiar los autónomos que se den de alta por primera vez o aquellos que no hayan estado dados de alta en los 2 años anteriores. Y lo que cambia son las cuantías. Con el nuevo sistema, la cuantía va a ser de 80 euros mensuales durante los 12 primeros meses. Y durante el año segundo también se va a pagar 80 euros. Sin embargo, va a estar sometido a un requisito adicional y es que no se supere el salario mínimo interprofesional. Si el salario mínimo interprofesional se supera por parte del emprendedor en ese año 2, se va a tener que someter al sistema que he explicado anteriormente. También hay una tarifa, o sea, una cuota reducida especial para determinadas situaciones especiales, como puede ser la discapacidad, para las víctimas de violencia de género o para las víctimas del terrorismo. También comentaros que la base de cotización durante la tarifa plana que se va a tener en cuenta va a ser la base mínima del tramo 1. Luego también comentaros, y esto me resulta bastante útil, esta bonificación, se ha creado una bonificación para el cuidado de menores afectados por cáncer o por cualquier enfermedad grave. En lo que va a consistir va a ser en un 75%, una bonificación del 75% de cuota de autónomos. Igualmente también se prevé otra bonificación por nacimiento al reincorporarse al trabajo. En este caso sería de un 80% de la cuota de autónomo desde la reincorporación. Para el caso de la pluriactividad, ya lo comentaba mi compañero José Luis, se va a producir, los autónomos que estén en pluriactividad van a tener ese derecho al reintegro del 50% del exceso de cotizaciones por contingencias comunes, por cuenta propia y por cuenta ajena, en caso de que superación de la cuantía establecida por los presupuestos generales del Estado cada año. Por ejemplo, en el 2022 esa cuantía fue de 13.922,06 y en el 2023 se prevé que va a ser de 15.266,72. Con esta nueva normativa se va a poder realizar el cobro de una prestación de cese de actividad y se va a poder desempeñar una actividad de trabajo por cuenta ajena en determinados casos, como puede ser en cese de actividad por deudas o por reducción de jornada, y siempre que haya un límite de rendimientos netos que sean equivalentes al SMI. Y bueno, luego también se va a prever esa compatibilidad con la prestación de cese de actividad en el resto de supuestos, en caso de que la suma de la retribución mensual media durante los últimos 4 meses anteriores al nacimiento de la prestación de cese de actividad más la prestación de cese de actividad dé como resultado una cantidad mensual inferior al SMI. La prestación de cese de actividad también
se ha flexibilizado, se han incorporado casos bastante interesantes. Por ejemplo, por pérdidas económicas, ¿no? Por pérdidas económicas en el caso de negocios que tienen empleados, pues puede dar lugar a una prestación de cese de actividad el que haya una reducción del 60% de la jornada de trabajo de la plantilla, o una suspensión temporal de los contratos del 60% de la plantilla durante los 2 trimestres anteriores. Y también en el caso de que sean negocios sin empleados, si existen deudas cuyo importe supere al 150% de los ingresos ordinarios o de las ventas durante los 2 trimestres fiscales previos a la solicitud, también se podría dar derecho al cobro de la prestación de cese de actividad. También se han incluido 3 nuevos supuestos. En el supuesto de fuerza mayor se han previsto un cese definitivo, un cese temporal completo y un cese temporal parcial. Me parece bastante interesante el cese temporal parcial, sobre todo ahora mismo que, bueno, que cada vez los negocios suelen ser más flexibles y se optan por distintas líneas de actividad. Os comento un poco la casuística que estaría incluida en el cese temporal parcial. Si, por ejemplo, un autónomo tiene 2 negocios y tiene que cerrar uno de ellos por fuerza mayor, pues ya sea por una catástrofe como la que ha comentado José Luis, o ya sea porque le están poniendo la fibra digital en su calle donde tiene el negocio, entonces eso le impide abrir y no puede realizar su actividad comercial normal, pues en ese caso podría cobrar una prestación de cese de actividad y seguir con el otro negocio. Luego, por otro lado, tenemos las prestaciones de incapacidad temporal, otra serie de prestaciones. En este caso, bueno, pues la cuantía de la prestación por IT va a ser de un 50% de la base reguladora, no se va a pagar cuota de autónomo y el importe de lo que nos van a pagar va a estar en función del tramo de rendimiento correspondiente. También comentaros una cosa importante, una peculiaridad que se tiene cuando uno está de baja, ¿vale? Y es que durante la situación de baja, la base de cotización se entiende definitiva y no se regulariza. Es decir, esas márgenes de error en los que podemos incurrir cuando estamos desempeñando esa actividad, cuando estamos en baja se entiende que es correcto y que es algo definitivo, ¿vale? Y luego también comentaros una peculiaridad bastante importante para todos los autónomos que estén dados de alta, que supongo que será la mayoría de vuestros casos, el 31 de diciembre del 2022, ¿vale? Esto es una disposición transitoria que aparece en el decreto y que dice literalmente que los trabajadores autónomos que estén de alta a 31 de diciembre del 2022, hasta que no ejerciten la opción de cotizar por sus rendimientos, seguirán cotizando durante el año 2023 sobre la base que tengan a diciembre del 2022. Los trabajadores autónomos que a 31 de diciembre vinieren cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondiera en función de su rendimiento, podrán mantener dicha base de cotización, aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior. Es decir, si yo soy autónomo a 31 de diciembre del 2022 y no hago ninguna comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social, yo voy a seguir cotizando por esa base, ¿vale? Está previsto y es algo legal. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? En el 2024 posiblemente sea cuando hagan ese cruce de datos entre Hacienda y Tesorería General de la Seguridad Social. Si resulta que mi base de cotización no se corresponde con mis rendimientos, es decir, yo he infracotizado, entonces ahí tendré que pagar la parte correspondiente de lo que yo no he cotizado, ¿vale? A la tesorería. También me puede ocurrir que yo haya sobrecotizado. Si yo he sobrecotizado y yo estaba dado de alta como autónomo el 31 de diciembre del 2022, y porque a mí me interesa preparar mi jubilación, por lo que sea, yo quiero tener una base de cotización superior y está pagando más de cuota de autónomo, ahí tengo 2 opciones. Una de ellas, que la Seguridad Social me devuelva ese dinero que he cotizado de más, o bien que eso se quede en mi hucha de Seguridad Social y que luego eso a mí me repercuta en una mejor pensión de jubilación o de IT o lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues en líneas generales sé que dudas habrá muchísimas, sé que todas las dudas individuales que vosotros tenéis
posiblemente muchas no hayan quedado aquí contestadas, pero también advertiros de lo siguiente, y es que lo que tenemos es un decreto en el cual aparecen las líneas generales del sistema. Como ha comentado mi compañero José Luis, el desarrollo reglamentario todavía está pendiente. Lo esperamos que venga para mediados de diciembre. Y bueno, supongo que en el reglamento que desarrolle esta normativa sí que se pueda arrojar mucho más luz sobre las peculiaridades de cada una de las situaciones individuales. Pero al menos creo que por lo menos unas ciertas nociones o líneas generales de lo que va a consistir el nuevo sistema autónomo sí que podéis verlo a través de estas diapositivas y de lo que os he expuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura, aunque nos hemos sobrepasado un poco del tiempo, pero yo creo que merecía la pena, porque efectivamente yo creo que nos has estado contando cosas súper interesantes. Yo quisiera destacar en este caso, pues, bueno, un poco algún aspecto. Por ejemplo, me parece muy bien el que se haya quitado lo del tema del tope de la base de cotización a partir de los 47 años. Sobre todo son problemáticas que yo creo que para muchos compañeros de la profesión, que en algún caso, pues quizá en el colectivo de los ingenieros de caminos hay casi más autónomos a partir de cierta edad que no desde el inicio, recién salidos de la carrera, que parece que bueno, pues se tiende más a la contratación por cuenta ajena, ¿no?, que al emprendimiento o a establecerse, digamos, en el ejercicio de profesión, que es quizá más típico, pues, de los arquitectos, ¿no? En este caso, por eso, lo de que se haya quitado la cotización a partir de la base máxima de cotización a partir de los 47 años me parece que es una medida relevante. Luego he visto que has hablado. Una de las cosas que insistimos desde la Comisión de Autónomos es que, aunque nos llamamos Comisión de Autónomos, también queremos representar, lógicamente, a las micropymes y mucho más, en este caso, a las sociedades profesionales que están formadas pues muchas veces por menos de 5 personas y que son incluso ambos colegiados y que por tanto son autónomos societarios. Ha quedado, creo que se ha reflejado en este caso también en tu presentación, en el caso de Laura, la presentación de los autónomos societarios, y bueno, pues seguramente habrá dudas, pero me parece que ha sido también relevante eso, como también el haber hablado de lo del el autónomo con pluriactividad, que creo que también en nuestro sector puede darse. Es decir, gente que, de hecho, estoy viendo que algunas de las preguntas que están formuladas van en esa línea, cosa que también creo que por lo menos se ha esbozado cómo quedaría la situación. Y luego también destacar la mejora de las protecciones que, como bien has dicho, también incrementa o trae este nuevo sistema de cotización. Bueno, pues sin más dilación, en este caso abro un poco la parte del debate y coloquio. Por lo que tengo entendido, tengo yo que ir leyendo las preguntas que han ido surgiendo y que habéis ido trasladando a la plataforma, y en todo caso, o bien José Luis o bien Laura, pues sois vosotros dos los que dais contestación a las mismas. En la medida en la que las preguntas veamos cómo se han ido haciendo a la par que se han producido las presentaciones, si entendéis que ya está contestada, pues bueno, pues yo la leo simplemente para que quede constancia. Y bueno, pues entendemos que no contestamos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, la primera es de Gerard Talens, habla de buenos días. ¿Podría especificar más el tema de la devolución de cotización en caso de que seamos autónomos y trabajadores por cuenta ajena a la vez? No sé si tú, José Luis o Laura, que lo entendáis. Laura. Sí, a ver, los autónomos que están en pluriactividad tienen el derecho al reintegro del 50% del exceso de cotización. Es decir, si la empresa está cotizando, está pagando una cantidad a seguridad social y nosotros como autónomos también estamos cotizando a la seguridad social, obviamente de eso hay que establecer un límite. Entonces, bueno, ellos establecen que te tienen que devolver, ¿vale? Tienes derecho al reintegro de un 50% de ese exceso de cotizaciones por contingencias comunes, ¿vale? De la parte de contingencias comunes. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hay una serie de límites, ¿vale? El límite de hasta donde te pueden devolver y todo esto es que tienes que superar la cuantía establecida anualmente en los presupuestos generales del Estado. Eso varía cada año. Entonces, precisamente, bueno, pues en este año 2022, como he comentado, es en torno a 13.922, y el año que viene, pues no sé si actualmente ya hay un acuerdo sobre ese tema y tal. Eso es algo que se hace de oficio, como ha comentado mi compañero José Luis. Esa es la novedad.
Esa es la novedad, porque esto ha existido, ya venía de antes, o sea, este reintegro no es que sea con esta nueva normativa, sino que la peculiaridad es lo que ha comentado mi compañero, que se hace de oficio, antes la tenías tú que solicitar. Muy bien. Vale, bueno, sigo. Urbin, buenos días. ¿Cuál es el límite máximo que pagarán los autónomos? ¿Para qué importe máximo de ingresos netos? Creo que esto sí que se ha dicho. Si no recuerdo mal, me parece que para más de 6.000 euros, creo que la cuota máxima eran 560. Corregidme si estoy equivocado. 590. 590, perdón. Vale. Bien. Marisa, hola, me di de alta de autónomos en enero de 2022. Tengo la cuota bonificada. ¿Qué tengo que hacer a partir de enero de 2023? Pues ya lo ha comentado, creo, Laura, que habría que comunicar en qué tarifa, en qué base de cotización tienes que estar en el tramo, ¿no? Corregidme. Bueno, en este caso ella como ya tiene esa tarifa plana y cuando se dio de alta regía la normativa antigua, ella va a seguir regida por esa normativa, con independencia de que entre en el 2023. Ella tendrá que pagar pues la cuota durante el primer año, que creo que es en torno a 60 y tantos euros en lo que está, y luego hay una serie de tramos que van aumentando. En el próximo año 2023 pues se irá aumentando progresivamente hasta alcanzar, hasta que ya digamos esa bonificación desaparece, pero no por el hecho de entrar en el 2023 se va a pasar a la cuota reducida. Ella va a, o sea, que se va a regir por la antigua normativa y va a seguir con las condiciones de la tarifa plana que hay a día de hoy, ¿vale? Vale. Que implementaban algunas bonificaciones también el segundo año. Pero yo entiendo que esto se aclarará mucho más en el Real Decreto. Una cosa que quiero para que la gente tenga claro, es decir, ¿qué tenemos que hacer el 1 de enero? No tenemos que hacer nada, porque si hubiésemos querido cambiar nuestra base de cotización lo teníamos que haber hecho a finales de septiembre, que fue cuando se publicó el decreto y que lógicamente nos daban un plazo para subirnos o bajarnos o elegir otra base de cotización. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada. Es decir, para que lo entendáis también de manera bueno, pues muy coloquial, al final de año, cuando termine el año de ejercicio, lo que nos van a hacer es una paralela. Al final ellos van a ver si nosotros, en función de lo que veníamos cotizando el primer año, porque luego ya en el segundo ya podremos hacer previsiones, pues hemos cotizado de más o hemos cotizado de menos en función, como hemos dicho antes, de estos ingresos netos, ¿no? Y van a cruzar lógicamente los datos de Hacienda con los datos de Seguridad Social. Sí es cierto que nosotros podemos, durante el año, tenemos la posibilidad de subirnos o bajarnos la base de cotización hasta 6 veces. Es decir, esto es otra de las novedades del sistema. Antes eran 4, las posibilidades que había, 4 veces la posibilidad de subirte o bajarte, ahora tenemos hasta 6 veces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo veo que la cosa me está yendo mal, francamente mal, oye, pues no tengo por qué tener el dinero en la arca de la Seguridad Social. Me bajo la base de cotización. Si yo veo que las cosas me están yendo pues mucho mejor de lo que yo preveía, pues tampoco tengo que hacer el esfuerzo cuando ellos me comuniquen lo que tengo que, el déficit de cotización, que también os lo digo, nos lo comunicarán, tendremos un mes para pagar ese déficit de cotización, es decir, lo que tenemos que cotizar de más, pero ahí no se carga ningún tipo de interés ni ningún tipo, nada, simplemente el exceso, el déficit de cotización que tengo que pagar. Entonces, esto es un poco el funcionamiento, ¿no? Ya, yo creo que el segundo año ya lo tendremos, le tendremos cogido un poco más el tranquillo, pero que sepáis que durante el primer año podemos subirnos y bajarnos la base de cotización en función de cómo veamos nuestro negocio. Hay una pregunta, bueno, para casi seguramente para Laura, que me ha surgido en relación con este tema, es que también muchos compañeros nuestros seguramente que están ejerciendo multiactividad, pues van dándose de alta y de baja en lo que es el tema de la seguridad social del RETA en función de que hagan trabajos o no hagan trabajos. Entonces puede darse la circunstancia de que algún compañero, digamos, estuviera a 31 de diciembre del 2022 dado de baja en RETA y que, por ejemplo, pues se diera de alta, pues yo que sé, en febrero o en marzo porque tenga que facturar algún trabajo. Entonces entiendo cómo funcionaría eso. Habría que comunicar en ese momento en qué tramo estarías, suponiendo que vas, claro, con la previsión que estimes de tus ingresos, o bien por el trabajo que vas a facturar o porque pienses hacer a lo largo del año, ¿no? Entiendo. Sí, claro, efectivamente. Vas a tener que hacer, o sea, cuando te hagan el cruce, ellos van a ver lo que tú has tenido durante todos los meses, lo que tú has generado durante todos los meses. Si ha habido meses en los cuales tú no has generado nada, pues obviamente el resultado que vas a arrojar
no va a ser de unos grandes rendimientos, va a ser de unos rendimientos más bajitos que si hubieras estado generando durante todos los meses. Entonces se hará matemáticamente y ya está. O sea, simplemente que quedará obligado a cotizar por menos. Vale. Bueno, sigo con Juan Vivancos de Andrés, que dice, bueno, buenos días, la presentación pueden compartirla una vez finalizado el webinar. Laura, entiendo que eso sí que se va a compartir o no, no sé. Yo a mí lo que No hay ningún vosotros problema. consideréis. Vale. Si por mi Pues- parte, a nivel personal, no tengo absolutamente ningún problema en compartir el resumen que he visualizado. Vale, bueno, pues dejamos bueno, habilitaríamos un link o algo para que la gente la pueda descargar cuando terminemos, ¿vale? Vale, gracias. Efectivamente. O si no, no las hacéis llegar a la comisión de autónomos y a partir de la comisión de autónomos, quien esté interesado, lo canalizamos. Sin problema ninguno. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, asistente anónimo, ¿cuál es la base de cotización mínima si el autónomo societario se encuentra en situación de jubilación activa? No afecta. No afecta la situación de jubilación activa, o sea, es el mismo sistema de lo que he estado explicando anteriormente, no tiene ningún tipo de relevancia. Perfecto. Ricardo Bardasano, hola, no acabo de entender por qué la cotización del año anterior se suma y no se resta en el cálculo del rendimiento neto. ¿Es correcto? ¿No sería otro gasto deducible? Gracias. Claro, vamos a ver, la cuota de autónomos es que primero se resta y luego se suma. Pero es que así es como ha decidido Seguridad Social que sea, ¿vale? O sea, conforme a las normas del IRPF, es un gasto deducible la cuota de autónomo. Entonces, por eso es por lo que el segundo dato es suma de la cuota de autónomos o de todas las aportaciones a la mutualidad alternativa. Habría primero que Estaríamos restarla y luego deduciéndola, sumarla para que quede cero. claro, estaríamos deduciéndola 2 veces. Si no la sumamos, Es que estaríamos se quede deduciéndola las 2 veces. igual. Lo que quiere seguridad es que se quede igual. Ya, vale, está claro. Bueno, la siguiente pregunta de Guillermo Cubillo va en la misma línea. ¿La cuota se suma o se resta? Si eso Pues ha generado primero dudas. se resta y luego se suma, Vale. para que arroje resultado cero. Bueno, yo creo que está también va María Sánchez, ¿por qué se suma el gasto de la seguridad social? En el ejemplo, primero los 5.000 pagadas en el año que se está estudiando. Yo creo que esto va en la misma línea. Enrique Fernández, ¿es posible cotizar por una base mayor a la que le correspondería por su rendimiento neto computable? Esta situación podría ser normal en autónomos a los que les queden pocos años para jubilarse, que han ido disminuyendo su actividad económica, pero que quieren mantener una base alta de cara a la jubilación. ¿Está Lo ha contemplado? explicado perfectamente Laura, efectivamente, sí se puede. Lo único que al final, cuando termine el ejercicio, Hacienda te comunicará que has sobrecotizado y te va a devolver X dinero. Lo que tú tienes que decir es que, bueno, pues que eso sigue en tu cuenta, que no lo quieres. Y lo más importante, siempre que esa base de cotización la tenga desde el 31 de diciembre del 2022, pero que en realidad venga de antes, que en realidad es desde el 31 de septiembre del 2022, ¿vale? Es una excepción que se hace para esa gente, ¿vale? Por no amargarle un poco la jubilación a quien lleva haciendo ese esfuerzo en los últimos meses o años, ¿vale? Si esa persona lo quiere hacer en enero de 2023, no puede, ¿vale? No se prevé a día de hoy. Vale, gracias. José Antonio Rodríguez Legarreta. Si mi interés es maximizar las posibles prestaciones en caso de accidente, enfermedad y otra eventualidad, ¿se podría enviar una previsión de máximos ingresos? ¿Habría algún problema de realizar esta práctica sistemáticamente? Entiendo que se ha dicho que no, ¿no? No, o sea, es lo que a ti te corresponda conforme a los rendimientos y tú tendrás la libertad dentro del tramo que te corresponda de poder elegir la base mínima o la base máxima, pero dentro del tramo que a ti te corresponda. Vale, perfecto. Mabel Jiménez también pidiendo la diapositiva de la presentación, ya hemos comentado al respecto. Enrique Fernández, yo ya estoy respondido en lo expuesto en el punto mantenimiento. Vale, pues entonces nada. Urbin, hola, nada. Urbin puede enviar también lo mismo. Guillermo Pisón, ¿cómo se solicita en el caso de sobrecotizar para la jubilación, guardarlo para la hucha de seguridad social y obtener una mejor pensión? Cuando se haga el cruce de datos entre Tesorería General de Seguridad Social y Hacienda, preveemos que será en el año 24. Vale, perfecto. Beatriz Serrano, buenos días. ¿Pueden explicar cómo quedan las bases para los autónomos societarios? Bueno, para los autónomos societarios es que queda, o sea, las tablas son las mismas, ¿vale?
con las peculiaridades que he comentado de las disposiciones, de esa disposición en que establece cómo quedan el 2023 y 2024 y 2025, pero las tablas son exactamente las mismas, ¿vale? Vale. Gerard Talens, buenos días de nuevo. Nos facilita la presentación, otra vez lo mismo que ya hemos dicho. Asistente anónimo, supongo que este nuevo sistema de cotización se nos comunicará oficialmente por la Seguridad Social o no. No, básicamente son los autónomos los que tienen que, primero, que tener la casa bien organizada, ¿vale? ¿Qué se entiende por tener la casa bien organizada? Muchas veces no estamos dados de alta correctamente en red, no hemos aplicado los cambios de nuestra situación personal o de patrimonio o lo que sea. Entonces yo lo que os aconsejo es que este mes de diciembre os preocupéis de esos temas, para evitar sorpresas, que vuestros datos estén correctamente actualizados en Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social va a hacer un esfuerzo relativo, desde mi punto de vista. Somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de que todo esté ok. Y cuando hagan el cruce, pues van a hacer el cruce con los datos que tienen. No se van a poner a hacer labores investigatorias de si ha cambiado nuestra situación. Por lo tanto, no nos van a comunicar nada. Supongo que lo mismo, pues algún anuncio, lo que sea, pero poquito más. Somos nosotros los que nos tenemos que preocupar de hacer bien las previsiones y de tener todo en orden. Bueno, asistente anónimo también pregunta, en cuanto a la cuota reducida, entonces, ¿sería más ventajoso darse de alta por primera vez en 2022? Con el tema de que decís que desaparece. Pues vamos a ver, depende de las previsiones que hagamos. Es decir, si nosotros consideramos que el segundo año de nuestro negocio vamos a superar el salario mínimo interprofesional, pues sería más ventajoso que nos diéramos de alta en la tarifa plana del 2022, que no va a estar sometida a esta serie de límites en el año 2 de la cuota reducida. Si consideramos que nuestro negocio va a tardar en coger fuelle, ¿vale? Pues entonces sí que resultaría económicamente más asequible la de los 80 euros durante 2 años. Pero claro, cuidado, porque los 80 euros lo mismo, esa bonificación, si superamos el salario mínimo interprofesional en el año 2 tenemos que devolverlo. Entonces, cada uno sabe un poco las expectativas de crecimiento de su negocio, por lo menos en los 2 primeros años desde que arranca. De acuerdo. Gemma Molina, buenos días. Si estamos actualmente acogidos a la bonificación de la cuota y en 2022 nuestros ingresos se corresponden con un tramo alto de ingresos en el nuevo decreto, ¿nos van a obligar a regularizarlo en la declaración de 2023 o aplica a partir del año 2023? No, o sea, los que tienen la tarifa plana del año 2022 se van a regir por la normativa antigua, ¿vale? O sea, no van a entrar o sea, entrarán cuando se les acabe la bonificación de la tarifa plana, pero de momento se van a regir por la ley antigua. Vale, perfecto. Sí, yo esto ya lo habías comentado, Laura. Juan Carlos Pérez Hernández dice, ¿el cálculo de la base mensual depende del rendimiento neto computable del año anterior o el cálculo de tu base la tienes que calcular mensualmente en función de tu rendimiento estimado mensual? A ver, se tiene que tener en cuenta el rendimiento neto computable con respecto del año anterior, porque tú tienes que, o sea, la cuestión es que cuando tú aplicas la fórmula, hay una serie de datos que es conforme al año anterior y otra cosa es lo que tú preveas. Es decir, en el dato A, tú tienes que hacer una valoración de lo que tú crees que va a pasar en los próximos meses. Es decir, tú lo haces por anticipado. ¿Qué es lo que pasa? Que la cuota de autónomos, lo que tú vas a tener en cuenta es lo que tú has pagado anteriormente, ¿vale? Entonces, estamos trabajando sobre un previsible de ingresos. Lo que pasa que es que, por contestar a este compañero, sí es cierto que tiene pues 6 veces al año. Es decir, cada 2 meses podrías de alguna manera regularizar tu situación, subiendo o bajando, porque tus expectativas son distintas. Yo entiendo que la mayoría de los autónomos, bueno, pues lo harán un par de veces al año si la cosa cambia sustancialmente. Vale, está claro. María Sánchez, pero entonces no se está dando el mismo trato que a los trabajadores por cuenta ajena. A ellos no se les suman las cuotas a la Seguridad Social para saber en qué tramo tienen que cotizar. Hombre, no, claro, o sea, es un sistema distinto. Cuando se habla de la equiparación de derechos entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, se habla a nivel sobre todo porque determinados estudios han arrojado el resultado de que las pensiones de jubilación de los trabajadores autónomos eran muy inferiores a los trabajadores por cuenta ajena. Entonces,
a nivel a nivel de derechos, sí que es verdad que con este nuevo sistema lo que se pretende es poner en una situación de igualdad y que haya una protección social equiparable para los trabajadores de ambos regímenes. Ahora, cada uno tiene sus peculiaridades, obviamente. En cuanto a prestaciones, derechos, ya hemos dejado claro que todos más o menos son equiparables, pero en cuanto a prestaciones, pero también es cierto, como dice Laura, que es que nosotros de media cotizamos un 30% menos que los trabajadores por cuenta ajena. Lógicamente nuestras prestaciones también son un 34% menor. Por tanto, este sistema intenta equiparar, pero bueno, ya hemos dado algunos datos, por ejemplo, de los autónomos que pagan más, ¿no? El autónomo que tiene un ingreso de 6.000 euros, al final va a pagar una cuota que va a estar en torno al 10% de sus ingresos. Eso no se asemeja a lo que se cotiza por un trabajador por cuenta ajena. Y también es cierto que el tema de las cuotas ya ha quedado claro, es decir, por qué se deduce o por qué se deduce cuando se suma primero y por qué se deduce después. Es decir, si se refería a eso a la pregunta, como la cuota es un gasto fiscalmente deducible, lo deducen antes y lo suman después. Vale, seguimos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Últimas 3 preguntas. Bueno, resumo. Hay 2 que son de Ágora 1. ¿Con cuánto tiempo se tiene que modificar la base para que sea aplicable al mes siguiente? Y luego también dice, ¿qué sucede con la prestación por desempleo? ¿Seguimos sin tenerla? Bueno, creo que se ha contestado a esto, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos el paro del autónomo, denominado prestación por cese de actividad, que en la pandemia se denominó prestación especial por cese de actividad por las circunstancias, y lo que viene el sistema es a reformarlo y a reforzarlo, ¿no? Con nuevas situaciones y, sobre todo, como ha dicho Laura, con la posibilidad de seguir trabajando, que esto es muy importante, esto no lo tienen los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, nosotros podemos seguir desarrollando la actividad, y si estamos en alguna de esas circunstancias que ha explicado Laura, de caída de actividad económica, despido un 60%, 150% de pérdida o causa de fuerza mayor, vamos a cobrar nuestra prestación de cese de actividad, claro que sí. Vale, pregunta Jaime Aldama, dice, ¿tiene ATA oficinas virtuales o físicas para tener dudas a futuro de todas estas cuestiones? Ya se ha comentado al principio, ¿no? En el correo que habéis dicho, creo que era ata@ata.es, si no recuerdo mal. Exactamente, Laura, o sea, ¿no? Nosotros tenemos un teléfono y bueno, y tenemos este mail. Lo que pasa es que bueno, sí que es verdad que el mail para el tema de los consejos y tal lo utilizamos más por el hecho de tener también una organización. Pueden hacerlo y en un plazo de 24-48 horas se le va a resolver su duda concreta si su solución aparece en la normativa que tenemos actualmente, ¿vale? Pero sí que pueden hacer, y les animo porque funciona bastante bien. Eso sí, rogaría que por favor especificaran que vienen por parte del Consejo. Del colegio, ¿no? Del colegio. De en este caso. Y del colegio, exacto. Vale. Y si queréis visitarnos físicamente, pues prácticamente tenemos oficina en toda España, en todas las capitales de provincia. Vale, bueno, quedan 2 preguntas. Yo, por el tiempo que es, tampoco para no alargarnos, voy a decir esas 2 y con eso daríamos por cerrado el webinar, si os parece. Hay 2 preguntas del asistente anónimo. ¿Será la cuota reducida con la pluriactividad? Y no, ¿será la cuota reducida compatible con la proyectividad? Ya decía yo que no entendía la pregunta, ¿vale? Por eso la he repetido después. ¿Será la cuota reducida compatible con la pluriactividad? Yo entiendo que sí, Laura. Exactamente. A ver, en la normativa antigua sí que era, o sea, tú podías elegir entre tarifa plana o entre devolución de cotizaciones y tal. Entonces considero que con esta, igual porque no se ha dicho nada expresamente, pero para tener una mayor confirmación habría que esperar al reglamento. Bueno, David González, si es un supuesto de ingresos, la cuota de autónomos que se desgrave por gastos justificables será considerada del tramo resultante actual y no la del año anterior. Bueno, la cuota de autónomos que se desgrave por gastos justificables será la considerada del tramo. No, la cuota de autónomos es la que se tiene en cuenta en la fórmula, es la del año anterior, ¿vale? O sea, es la que establece la ley que se tiene que aplicar, ¿vale? A la hora de calcular nuestros rendimientos netos computables. Distinto es el dato A, y que he explicado que es una previsión, ¿vale? Los rendimientos que nosotros preveemos que vamos a generar. Pero la cuota de autónomo, el segundo dato, la suma de la cuota de autónomo que hayamos tenido en el año anterior. Es lo que establece el decreto. Vale, bueno, última pregunta ya que ha entrado. Mira, José Manuel González, aunque esto ya se ha contestado, he llegado tarde y quizás lo han preguntado. ¿Cómo se aplica a la jubilación activa?
no tenía efecto, si no recuerdo No mal. hay, efectivamente, no hay una modificación en las condiciones de la jubilación activa ni se prevé nada específico para que actúe de una forma distinta, ¿vale? O sea, van a seguir igual. Vale, bueno, pues oye, damos por finalizado el webinar. Por supuesto, agradecer tanto a José Luis Perea como a Laura Venegas la explicación del nuevo sistema de cotización por ingresos para autónomos. Creo que ha sido muy interesante y que hemos podido aclarar seguramente muchas de las dudas que nuestros compañeros autónomos tenían. Y bueno, por supuesto, también el agradecimiento a todos los que habéis estado presentes en el webinar, que por lo que tengo anotado, pues hemos llegado casi a 150 personas, lo cual demuestra efectivamente que la jornada era necesaria y bueno, pues nos alegramos desde la Comisión de Autónomos que os haya merecido la pena y que esperemos que os haya resuelto la mayor parte de las dudas que tengáis. Nosotros, nos quedaremos con ahora hablaremos con Laura para que nos facilite la presentación y articularemos un mecanismo para facilitarla a todo el que esté interesado. Simplemente nada, agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra atención y hasta la siguiente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Vale, hasta luego.